Por algunos minutos vamos a considerar lo que tenemos entonces en estos textos de la palabra. Después que Santiago exhorta a los hermanos que no deben murmurar los unos de los otros y que tampoco se debe juzgar a un hermano, a una persona, como si nosotros nos sentásemos en el lugar de Dios. Ahora Santiago dirige su palabra a orientar a un grupo de personas dentro de la iglesia que, y digo esto porque en el versículo 11 él empieza ese párrafo diciendo hermanos, lo que nos hace pensar que ahora él se dirige a cristianos. Y en los versículos que tenemos aquí, que tenemos varias verdades y varios principios, nos orienta a cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana aquí en esta tierra. Nosotros que tenemos la tendencia de preocuparnos en nuestros quehaceres, en nuestras cosas y gastar nuestro tiempo en eso. Y mientras hacemos eso, a veces casi que sin darnos cuenta, Dios ya no está más en el centro de nuestras atenciones. Lo están los proyectos de nuestra vida. Y Santiago dirige exactamente la palabra para corregir ese error muy común en la vida de un cristiano, de perder el foco a tal punto de que en algunos momentos proyectarse en la vida, pero sin tener a Dios o sin llevar a Dios en cuenta. Este es el principio o el centro del tema que trata Santiago en los versículos 13, 14 y 15. Empezamos entonces en primer lugar. Se exhorta nuevamente, se exhorta a no hablar con soberbia. Porque el texto dice así, vamos ahora. O en otras palabras, ¿dónde están los que dicen esto? Dice, vamos ahora los que decís. Vamos ahora los que decís. Y ahí dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Dice, estaremos allá un año. Traficaremos o negociaremos y ganaremos. Son cosas que a nosotros siempre nos tienen, ¿verdad? En nuestro rayo de preocupaciones, estas cosas siempre están presentes, sin saber si en un momento más la persona va a estar viva. Mucho menos si de aquí a un año uno va a estar con vida. Entonces, por eso que la primera exhortación que encontramos aquí es que el cristiano debe evitar hablar con soberbia, como si el día de mañana le pertenece, o como si puede hacer todo lo que quiera, total va a tener vida y salud para hacerlo. Nuevamente Santiago vuelve a tocar en esta tecla que permanentemente está tocando, el control sobre la lengua. Tener cuidado con tener una lengua descontrolada. Santiago es firme nuevamente por la sexta vez, prácticamente diciendo de que la lengua debe estar bajo control. Porque lo que sale de la boca es lo que realmente está lleno el corazón, como lo dijo nuestro Señor. Pero el problema en sí no está en el músculo. El problema en sí no está en la lengua en sí. El problema está en el corazón del ser humano, que es soberbio.
que se enaltece, que se apodera del orgullo, de tal forma que Santiago entonces empieza hablando de que nosotros debemos tener cuidado en la forma como nosotros hablamos, en la forma como nosotros decimos las cosas, principalmente lo que tiene en relación al futuro. Aquí entonces encontramos instrucciones a cómo enfrentar el mañana. En segundo lugar, después que él exhorta a cómo nosotros debemos hablar sin soberbia, o sea, nosotros debemos decir, voy a viajar, voy a hacer esto otro, si Dios quiere, si el Señor lo permite. Siempre con esa bajada, si Él así lo estima conveniente. Porque una persona que no conoce el Evangelio, eso le suena raro. Inmediatamente le va a llamar la atención y se va a dar cuenta que en nosotros no es un cliché, no es una fuerza de expresión, es un estilo de vida nuestro, que siempre tenemos en consideración a Dios en todas las cosas. En segundo lugar, vemos aquí que no se deben, que esta probablemente la parte central de este texto, que no se debe hacer proyectos para el mañana sin tener a Dios en cuenta. Esta es otra verdad que nosotros vemos aquí. No se deben hacer proyectos para el mañana o el futuro sin tener a Dios en cuenta. Ese es el problema. Proyectarse, pero sin llevar a Dios en consideración. El problema no está en hacer proyectos, porque los proyectos deben estar presentes. Si yo, por ejemplo, le pregunto a usted, ¿qué piensas tú de tu vida? ¿Qué piensas hacer? Tú que eres soltero, ¿qué piensas hacer con tu vida? ¿Cuál es tu proyecto? Entonces un cristiano dirá, bueno, yo pretendo estudiar, pretendo ir a la universidad, pretendo tener una profesión, pretendo, si el Señor lo permite, construir una familia. Y así sucesivamente. Pero si una persona dice, no sé, lo que Dios quiera, o estudiar para qué, si mañana puedo morir. Y si está predestinado que yo no estudie. Esas son disculpas. Una persona debe tener proyectos de vida. Aquí toda persona joven y cualquier otra persona que tiene la capacidad debe estudiar, debe avanzar, debe crecer. El Evangelio no es un llamado a la pobreza. El Evangelio es un llamado a crecer en la vida y subir lo más alto que se pueda para poder colocar el nombre de Dios en alto. Por lo mismo, el problema no está en tener proyectos, en hacer proyectos. El problema está en hacer proyectos dejando a Dios de lado. Por ejemplo, el propio Señor Jesús, en las Escrituras Sagradas, dice el texto en Lucas que en un momento determinado de su ministerio manifestó el firme propósito de ir a Jerusalén. Manifestó el deseo. O sea, el Señor sabía cuál era la ruta que tenía que hacer. Él no era, no tengo proyecto, no sé lo que voy a hacer mañana. Él sabía lo que tenía que hacer. El apóstol Pablo, cuando escribe Lucas, dice que en un lugar determinado del viaje misionero, los compañeros del apóstol Pablo hicieron todos los preparativos para subir a Jerusalén. Tenían pensado ir a Jerusalén para
pasar allí la fiesta de Pentecostés. O sea, tenían planes. Eso no está mal. Eso no hay problema con eso. El propio apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice: cuando vaya a España, los pasaré a ver a los que están en Macedonia. O sea, él también tenía la idea de que, si el Señor lo permite, en 3 meses o en el próximo año, tal vez yo pueda hacer este viaje. Y algunos estudiosos dicen que probablemente el apóstol Pablo tuvo la posibilidad de haber llegado a España. De tal forma que es sabio tener objetivos en la vida. No somos pájaros que, estoy vivo, como, duermo y listo. El cristiano es alguien que tiene un proyecto de vida y siempre debe tenerlo. Nunca uno puede llegar a un momento de decir: no, ya lo alcancé de todo, lo tengo todo, lo alcancé todo. Siempre debemos tener nosotros estos objetivos en nuestra vida. Lo que no está bien entonces es hacer planes, y estos planes dejan de lado a Dios. Te vas a embarcar en un plan y tú vas a desaparecer. Si tú trazas ese plan, pero fíjate bien, porque si tú trazas ese plan, si tú aceptas ese trabajo, eso implica en sacrificar los cultos. Tú vas a estar fuera de tu hogar. ¿Cuánto tiempo? Lejos de tu casa. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena trabajar a veces lejos por buscar una situación económica mejor, estable, pero sacrificar a la familia? Y peor aún, ausentarse de la iglesia. Por eso que uno sabe, hermanos, y esto nosotros lo tenemos muy claro, nosotros sabemos que a veces sí será imposible asistir a los cultos, siempre. Gente que trabaja en turnos, a veces va a tener que faltar. Pero usted tiene que pensar antes: voy a estudiar esto, y esto va a implicar esto. Es por eso que la Biblia, una de las gloriosas virtudes del Evangelio, es que siempre nos empuja a pensar, no sentir. Es una torpeza elegir una profesión por lo que se va a ganar. Eso no puede suceder, porque esa profesión te puede sacar del camino. Tú vas a tener que sacrificar tu fe. Y a veces es mejor, como dice el proverbio, tener menos y en paz que tener mucho y tener problemas en la vida. Principalmente comunión con el Señor. Si me voy a cambiar, por ejemplo, de ciudad, es lícito que tú te cambies de una ciudad, pero infórmate. ¿Hay iglesia a donde tú vas? ¿Hay iglesia de tu misma fe, de tu misma orden? ¿Hay una iglesia? Bueno, si no hay, tú puedes abrir una. Pero ¿tú estás dispuesto a pagar el precio de lo que eso significa? Por eso cuando uno se va a cambiar de ciudad, lo primero que piensa: allí hay una iglesia, hay un lugar donde yo pueda congregarme, donde yo pueda alimentar mi alma, porque la vida cristiana, nuestra vida espiritual, para nosotros es una prioridad. Es una prioridad. Es algo fundamental para nosotros. Y el apóstol Pablo dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Y aquí nosotros tenemos el caso de un hombre, que fue la lectura devocional que hicimos, de un hombre que tenía proyectos. Sembró, plantó, cosechó. No tenía dónde meter tanto material, tantos productos. Él fue, construyó galpones y los llenó con todos los granos que había cosechado. Y después él llegó y dijo: alégrate, alma mía, regocíjate, relájate, goza,
goza, porque ahora estás lleno de muchos bienes. Y Jesús manda el gancho inmediatamente diciendo, necio, necio, esta noche vienen por tu alma. Lo que tú has logrado, ¿para quién quedará? Entonces hay que tener, este es un llamado para el trabajo, 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 sacrificando mi vida espiritual. Y puedes obtener algunos logros, puedes obtener un patrimonio, puedes obtener beneficios. Pero si te mueres, como pirañas, algunos familiares, tu corazón, tu cuerpo todavía está tibio en el ataúd y ya se están peleando el refrigerador, ya se están peleando la televisión, ese tipo de cosas. ¿Por qué tanto afán, dice Santiago, en las cosas de esta vida y perder el rumbo? Perder lo principal, que es tener la comunión con Dios. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, alégrate, gózate. Ahora comamos y bebamos. Y Jesús entonces dijo sabiamente, necio, no alaba al hombre por haberse proyectado y haber ejecutado sus propósitos, sus planes. No lo alaba. Lo reprende en esta mini parábola. Lo reprende. ¿Por qué? Él no tiene considerado a Dios. Y no tiene considerada la eminencia de algo que está a un paso de nosotros, que es la muerte. Entonces la pregunta es, si tú te mueres hoy, ¿quién dice que no? Si tú te mueres hoy, ¿tú estás listo para partir? ¿Tú creciste lo suficiente? ¿Tú arreglaste las cuentas con Dios? ¿Tú estás en comunión con Dios? De tal forma que tú puedes decir, Señor, yo estoy listo. ¿O tú piensas que tú te vas a morir cuando seas anciano? Los que más mueren son jóvenes. Los que más mueren son jóvenes. Y son personas que ni siquiera pensaron en la posibilidad que este sería el último día. Como este rico, insensato, que pensó en trabajar, trabajar, trabajar. Es una necesidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Y la Biblia elogia el trabajo honesto, el trabajo sincero, el trabajo profesional. La Biblia lo exalta, lo honra a la mujer que es trabajadora, pero toma cuidado para no perder el rumbo. Y en un momento, las cosas de Dios ya quedaron de lado. Es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Y como dice el pastor Suger Michelén, siempre nosotros somos los campeones en las excusas. ¿Cuándo? Si uno quiere, siempre puede. Si uno quiere, siempre puede. Le decía a un chico, algunos domingos atrás, dije, hace tiempo que no te veo. No es que la lluvia, no es que el invierno. El invierno, para que ustedes sepan, aquí en nuestra zona, ahora es mucho más leve de que cuando yo era niño. Porque no habían calles asfaltadas, a no ser las calles principales. Y se inundaba, Coronel. Entonces uno tenía botas. Y yo me acuerdo como si fuese hoy. Temporal, pero temporal a veces de semanas. ¿Ah? Mochila, una bolsa, colocaba todo lo que era ropa para cambiarme entero. Zapatos, calcetines, todo, pantalones, todo, dentro de la mochila. Y me iba al culto. A veces el templo estaba inundado. 20 centímetros de agua, pero iba igual. Hay una necesidad. Hay una necesidad.
Pero nosotros somos los reyes de las excusas. Siempre, es que estoy enfermo, es que estoy cansado, es que domingo es el único día que tengo para descansar. Y sin llevar en consideración que nosotros somos una de las iglesias, o una de las pocas iglesias, que tal vez no sea positivo esto, lo que voy a decir, pero tenemos poquísimas actividades. Tenemos poquísimas actividades. Tenemos sábado y domingo. ¿Y dónde está usted los sábados? ¿O usted ya lo sabe todo? ¿Usted sabía que la confesión de fe que nosotros estudiamos, yo la he estudiado por más de 25 años? Y siempre cuando la estoy leyendo, no me había dado cuenta en esto. Mira, esto. Porque siempre, siempre hay algo que aprender. Entonces, esta parábola que utilizó nuestro Señor es muy importante para nosotros, para tener bien claras las cosas. Nosotros debemos subir, debemos crecer, debemos estudiar. ¿Ya? Yo no veo con buenos ojos a jóvenes que empiezan a estudiar y dejan sus carreras botadas, porque eso implica en dinero quemado, perdido. Eso implica en indisciplina, en desorden. Piense, antes de entrar a la universidad, piense. Y si entra, termine. Y si cuando usted entró, usted no era cristiano, y a mitad de camino usted fue convertido, y se da cuenta que lo que está estudiando no tiene ni nada que ver con el Evangelio, termine por una cuestión de testimonio, termine, y después estudie otra cosa. La Biblia siempre nos incentiva a crecer, a avanzar, a prosperar, pero siempre con el Señor al lado. Si el Señor no está, no hay nada. No hay nada. ¿Usted conoce personas que subieron, crecieron, pero que nunca tuvieron vida de iglesia y que nunca crecieron, nunca pudieron avanzar? Y lo más terrible de todo, un día llegó la muerte de manera sorpresiva y se acabó con todo. Y la mujer, la viuda, en menos de 3 meses ya estaba casada con otro que no trabajó un día para gozar de tamaño patrimonio. No estoy diciendo con esto de que nosotros no debemos comprar, no debemos tener casa. No estoy diciendo. Para el cristiano la prioridad es Dios. Las cosas de Dios. No puedo asumir compromisos donde no voy a tener tiempo para orar. No voy a tener tiempo ni siquiera para estudiar un libro, para poder crecer. No voy a tener tiempo ni siquiera para estar con mi familia, tener vacaciones, que es un pecado también no tener vacaciones, porque nosotros no somos máquinas. Y le damos. De repente, ¡puf! Una profunda depresión provocada por un exceso de trabajo. No somos máquinas. Y es por eso que dice tan dulcemente la palabra: ¿tú tienes pan? ¿Tú tienes techo? ¿Tú tienes abrigo? Quédate satisfecho con eso, porque hay muchos que no lo tienen. El rico tenía planes, pero no tenía a Dios considerado. El cristiano es diferente. El cristiano compra una casa y ya piensa, ¿verdad? La va a ver y dice, es muy chica. ¿Dónde voy a meter a los hermanos? Así pensamos, ¿de verdad? Yo sé que eso se conjuga también con el poder económico que la persona tenga. Pero si el cristiano siempre piensa en eso. Yo me acuerdo cuando vivía en Brasil. En Brasil no es común, hermanos. Yo viví 17 años allá y por lo menos en la región donde yo vivía no es común estas poblaciones que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Con crédito hipotecario. Generalmente la gente construye su casa.
Y los cristianos construyen sus casas ya pensando, aquí vamos a tener un espacio para hacer estudios bíblicos o a veces para hacer un culto con los vecinos. Esa es la mentalidad. Voy a comprar un auto. Bien, pero siempre pensando, voy a comprar un auto porque hay hermanos también que no tienen cómo ir al culto para poder llevarlos. Él siempre tiene esta mentalidad abierta para, en todas las cosas que hace, poder glorificar a Dios. ¿Te quieres casar? Bien, te felicito. Pero hazlo bien. No se te vaya a ocurrir casarte con alguien que profesa el Evangelio solo de labios. Puedes tener un buen pasar, puede ser un buen negocio, y la fe, y cuando lleguen los hijos, y vamos todo al culto, y él va a decir, ¿para qué le exige tanto a los niños? ¿Para qué todos los días los cultos? ¿O todos los domingos? Cásate con alguien que piense igual a ti y con alguien que te acerque más a Dios, más a Cristo. Es por eso que en todos los planes y propósitos Dios debe estar presente. Este matrimonio va a glorificar a Dios. Me acuerdo como si fuese hoy. Un día recibí una llamada, esto no fue aquí, para que no estén pensando que pasan estas cosas acá. Me llamaron que tenían un problema matrimonial y que fuera rápido. Me levanté y fui. Pero el marido cuando me fue a buscar, noté que tenía un corte por aquí. Y le dije, ¿qué te pasó ahí? No, me dijo, en la casa le cuento. En la casa estaba la escoba. Habían peleado con la mujer. Y la mujer diciéndome, la hermana, diciéndome que no aguantaba más a ese hombre. Y él me dijo, pero ella me tiró un palo, pastor. Y ella decía, ¿y tú me tiraste el cuchillo? Y mira aquí, pastor, ¿dónde está? ¿Dónde cayó el cuchillo? Después intenté apaciguar eso. Después me acerqué a ella a solas. Y le dije, ¿qué te dije yo cuando tú estabas pololeando? Tú me dijiste que un día él te agarró por el pelo y te colocó en el suelo. ¿Y qué te dije yo? Este no va a ser un marido para ti. Pero tú no escuchaste. No escuchaste. No tuviste a Dios en cuenta. Y ahora el matrimonio, nada nuevo para mí. Escoge bien. Escoge a alguien con el cual puedas glorificar a Dios. Es que, pastor, en la iglesia no hay. ¿Me ha escuchado eso, no? En la iglesia no hay. Hay. Siempre hay. Siempre hay. O puede haber una iglesia hermana. Por eso también visite. Dese una vueltecita por ahí. ¿Quién sabe? Pero téngalo presente. Yo quiero glorificar a Dios con mi vida. Porque si hay una cosa que se parece al cielo aquí en la tierra, es una familia bien estructurada. Se canta, se ríe, nos reímos mucho, comemos lo que nos gusta, a dormir a la hora que uno quiere, cuando era soltero, hasta las 10. Y hay de mí o de ella si llegara después de las 10. Pero después cuando uno se casa, todo es diferente. El hogar bien estructurado es lo más parecido al cielo aquí en la tierra. Así también como un hogar desestructurado es lo más parecido en la tierra con el infierno. Donde hay peleas, gritos. Y me imagino que usted no quiere eso. Por eso, en sus proyectos, tenga presente a Dios.
La fórmula en que nosotros debemos vivir nuestra vida es siempre teniendo presente la voluntad de Dios. Santiago también da una pincelada de que debemos siempre estar apegados a Dios porque la vida es incierta. No sé si ustedes recordarán al gran misionero americano, David Brainerd. Probablemente, hermanos, quien ya aquí tuvo la oportunidad de leer esa biografía, no existió, después del apóstol Pablo, una persona que amara tanto a Cristo. Usted lee unas par de páginas de su diario, toca el corazón. Y uno se da cuenta, ¿cómo soy frío? ¿Cómo soy indiferente ante las cosas de Dios? Frente a la vida de este tremendo hombre de Dios. Él, David Brainerd, él conoció a Jerusha Edwards, hija del gran Jonathan Edwards, y se enamoraron profundamente, pero no lograron casarse, porque Brainerd se enfermó y murió. Su ministerio duró apenas 4 años, pero en 4 años hizo lo que nosotros no haríamos en 200 o 300 años. Porque fue a predicar a los indios, donde había brujería y alcoholismo, y no habían cristianos. Y se dice que un día el intérprete estaba borracho en el suelo, interpretando desde el suelo borracho, y empezaron a ocurrir conversiones. Pero para que usted se dé cuenta cómo la vida es incierta y pasajera, incluso en personas de tamaña talla espiritual. Que alguien podría pensar, no, David Brainerd va a tener una larga vida porque Dios lo va a usar gloriosamente. Dios lo cogió a los 28 años. No alcanzó a casarse. Y Jerusha, después de poco tiempo, murió. También de tristeza. O sea, la vida es incierta. Y por eso que Santiago dice que la vida es como una neblina. Que cuando uno pasa la carretera, está ese banco de niebla y usted ¡pum! Pasa y no está más. La Biblia dice que la vida es como una nube, es como una flor, es como una sombra. Son como las aguas del río que llegan al mar, pasan rápidamente. Son como una vigilia de la noche. Dice la Biblia que la vida es tan corta que es como un pensamiento, súper rápida. Es como el águila, dice la palabra, que se arroja sobre una presa. Así de rápida es la vida. Es como una lanza veloz de un tejedor. La vida es incierta. La vida es rápida. Hay que saber vivirla. Y tener a Dios en cuenta siempre. Llevando en consideración que Dios honra los votos de fidelidad de sus hijos. Siempre Dios honra. Hónrale para ver lo que pasa, a ver. Hónralo. Hónralo con tu dinero. Hónralo con tu dinero. Sé fiel a Él, a ver lo que pasa. Ahora, si tú eres mezquino, tacaño, que todo va para vanidad y cosas que se acaban con el tiempo, no vas a poder crecer jamás. Nuestra vida pende de un hilo. John Bunyan decía de que la vida de una persona es como alguien que va caminando por un piso de vidrio, que en cualquier momento se rompe y se acabó todo. Se acabó. Justos y pecadores pasan por lo mismo. El propio David dijo cuando huía de su hijo Absalón, usted lo podrá recordar en el primer libro de Samuel,
Cuando él huía de su hijo, decía, entre mí y la muerte hay apenas un paso. Y la muerte a veces extiende el brazo, coge por el cuello y no hay quien pueda librarse. Nosotros podemos partir a cualquier momento. Había años atrás en Concepción un pastor llamado, un extraordinario predicador, llamado Domingo Morris. Un extraordinario predicador. Salió de un culto y fue rápido porque tenía que ir a predicar a otra parte. Terminó, por eso, debajo de un camión. Murió, se acabó. La vida es frágil. La muerte está ahí, siempre. Y en cualquier momento nosotros podemos pasar a la eternidad. ¿Usted conoce a alguien que haya fallecido joven? Muy joven. Porque el joven tiene a veces la tendencia de pensar que voy a morir cuando viejo. Voy a morir, y no sabe que la muerte acecha permanentemente. El cristiano, sin embargo, es aquel que anhela pedir la bendición de Dios en todo lo que hace. En todo lo que hace. En todo busca glorificar a Dios. En honrar su nombre. La forma como habla. La forma como reacciona ante la presión. Al enfrentar las dificultades de la vida, se tiene que notar que nosotros somos cristianos. Por eso dice que Santiago dice que el estilo de vida del cristiano es siempre vivir bajo la dependencia de Dios. Y siempre tener presente, voy a hacer esto si Dios quiere. O sea, porque no es un decir, porque a veces esto se ha transformado solamente en un si Dios quiere. Si Dios quiere. Voy a ir al culto si Dios quiere. ¿Cómo que si Dios quiere? Voy a orar si Dios quiere. No, pues Dios quiere. Se transformó en una forma de hablar eso. Pero lo profundo de esto es, lo que está más debajo es que si la voluntad del Señor lo permite, porque buscamos hacer la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que usted esté aquí hoy? Sí, sí. Es la voluntad de Dios. Esta es nuestra principal ansiedad, poder agradarlo a Él en todo. Esto que voy a hacer, estas decisiones que voy a tomar, este emprendimiento que voy a hacer, ¿estará de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Estará de acuerdo con la voluntad de Dios? Aplicaciones prácticas. Primero, en tus planes de vida, ¿Dios está considerado? Tú te has propuesto, por ejemplo, como nosotros dijimos a fin de año, siempre hacemos un sermón cuando termine un año. Me propongo no faltar a los cultos. Es una mala señal de naturaleza espiritual cuando mi vida espiritual son como las luces de un árbol de Navidad. Ahí estoy. Vengo, no vengo. Y cuando vengo me quedo dormido en los cultos. Es una pésima señal de salud, de buena salud espiritual. En tus planes de vida, ¿Dios está considerado? Tú te has propuesto, no voy a faltar a los cultos. Pase lo que pase, a no ser por motivo de fuerza mayor. No estoy diciendo que tú hagas un voto, porque también te puedes perjudicar por otro lado. Como alguien dijo, nunca voy a faltar a los cultos. Nunca. Y si falto, juicio. Y vino el juicio, porque faltó. Porque hubo un tremendo temporal y porque se enfermó. No estoy diciendo que tú hagas un voto, pero tenés cosas claras. Quiero tener una vida de iglesia. Quiero
ser parte de una iglesia. Porque no da lo mismo estar aquí que estar frente a un computador. No, es que yo escucho a Sugel. Bien, pues. Yo conozco muy bien todas las predicaciones de Sugel. Y yo te pregunto, ¿y Sugel te conoce? ¿Te conoce? ¿Sugel sabe tus mañas? ¿Conoce tu carácter? No. Pero el pastor de la iglesia local, sí. Nosotros sí conocemos. Entonces tú tienes que hacer parte de una iglesia local y tener vida de iglesia. De que si tú empiezas un romance, uno llegar y decir, oye, cuidado, ¿eh? Porque aquí tiene cara de ángel esta niña. Y rubia, parece que tiene el pelo de oro. Pero nunca la he escuchado hablar de Cristo. Solo habla de viajes. Solo habla de cosas superficiales. Coloca atención, ¿eh? Te lo estoy advirtiendo. Coloca atención. Eso pasa cuando nosotros hacemos parte de la iglesia local. En tus planes entonces, ¿está considerado Dios en elegir una esposa o un esposo? ¿En ejercer o escoger una profesión? ¿En administrar el dinero? ¿Cómo lo haces ahí con el dinero? ¿O el dinero en tus manos es como el humo? ¿Es como la niebla? Que está y en cosas de horas ya no hay nada. Y eres un pésimo administrador, compulsivo, como nadie en este mundo. Dile a Dios que te ayude a ser un buen administrador y dejar marcas con los recursos que Dios te ha dado. En tus amistades, ten a Dios presente. No puedes tener amistades con personas que en vez de acercarte a Dios, te alejan. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? Bueno, tú que estás casado, tú ya sabes, ¿no? ¿Quién tiene que ser tu mejor amigo o amiga? Tu esposa, tu esposo. Y a los demás, ¿quién es tu mejor amigo? ¿Son personas que están cerca de Dios? Que cuando tú terminas de hablar con ellos, te dan ganas de orar. Te dicen, ¿sabes que estoy leyendo tal libro? Mira, leí una parte allí, pero me impresionó. Y comparten. Y se edifican mutuamente. Ah, eso pasa. Porque en mi red de amistades, yo quiero agradar a Dios. Y quiero tener como amigos aquellos que están bajo el yugo de Cristo y hablan el mismo lenguaje. Y si tengo contacto con otras personas, que sea para influenciarlos, pero no para que ellos ejerzan influencia sobre mí. Segunda aplicación. Si hoy tu vida o nuestra vida pasara a la eternidad, ¿estás preparado para partir? Tú no puedes decir, es que tengo un hijo pequeño, tengo una guagua, no puedo morir. Todos estamos sujetos a esto, a este fenómeno. La cosa es, ¿estás preparado para enfrentar la eternidad? Tú purificas tu corazón noche tras noche, limpias tus manos, purificas tu mente, tu corazón, mantienes tu espíritu en comunión con el Espíritu de Dios. ¿Estás preparado para enfrentar al gran juez? Que dice la Biblia que cuando manifieste la potencia de su gloria, que hasta los montes huyen delante de Él, que ni siquiera tienen personalidad. Los montes, montañas, no son personas y huyen. Va a ser terrible. Por eso que tenemos que estar refugiados en Cristo. En Cristo. Tengo que estar en Cristo. Él es la roca. No es la iglesia, no es el pastor, no son mi red de amigos, no es la gente de la iglesia. Que la gente de la iglesia a veces se enojan cuando uno les llama la atención, se enojan y se van. Así nomás, se van. Cristo
Cristo. Él es la roca. En Él me refugio yo. Y si estamos en Cristo, podremos enfrentar al gran juez y verlo como un Padre eterno. El mundo va a enfrentar a Dios de dos formas, o como juez o como Padre. Los hijos de Dios lo enfrentarán como Padre. Y Él dirá aquel día: venid, benditos de mi Padre, entrad al gozo eterno que está preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. No vaya a ser que de repente en el día del juicio Dios diga, tú llegues allá y digas: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre prediqué, expulsé demonios. Y Dios diga: es verdad, pero yo no te conozco. ¡Qué terrible! Ser religioso, vivir la vida en una iglesia entera, tener padres, abuelos, tíos en las cosas de Dios y tú fuera. Será terrible. Imagínense que estas personas que decían que habían expulsado demonios y habían hecho milagros, imagínense los que no hicieron nada. Tienes que agarrarte de Cristo. Y la palabra lo dice claramente: hoy es el día. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque hoy es el día de la salvación. El Señor, y con esto termino, el Señor dijo en un momento determinado, cuando los discípulos le dijeron: Maestro, come. Maestro, come. ¿Y qué dijo el Maestro? Yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuesta? Cuesta. Te costará todo, pero vale la pena. Renunciar a nosotros, al mundo, vale la pena. Porque si usted quiere conocer a alguien que es profundamente feliz, es a alguien que tiene comunión con Dios. No está presente hoy nuestra hermana Roxana. Todos aquí saben que nuestra hermana está con cáncer, nivel 5. Pero es impresionante cómo ella reacciona. Es impresionante. No se puede explicar de otra manera. Dios hace la diferencia. ¿Es tu comida, tu bebida, hacer la voluntad de Dios? Si el Señor quiere, lo voy a hacer. Vivir para la gloria de Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos concedes de poder meditar en la palabra, en las Escrituras. Que tu Espíritu Santo ahora, Señor, pueda redarguirnos, pueda redarguir nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos, si hemos fallado o hemos pecado contra ti, nos arrepintamos y podamos volver a ti en arrepentimiento y fe. Ayúdanos a tenerte en todo presente, Señor. En todo. Incluso en nuestro tiempo libre. Permítenos vivir para tu gloria. Vivir para ti, Señor. Contigo somos felices. Contigo lo tenemos todo. Pero cuando nos alejamos, la aflicción se apodera de nuestras almas. Volvemos a ti hoy en arrepentimiento y fe, pidiéndote que nos perdones, que nos levantes, nos renueves y nos llenes de tu Espíritu para que podamos andar en tu presencia siempre, para tu gloria. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén.